Colombia, CADE Atlántico, se congregan en este pequeño acto con un sentido netamente académico que busca que el doctorando Arrieta haga su sustentación de su suficiencia investigativa, de su proyecto de tesis titulado Espacio y Tiempo y Sociedad en los libros escolares de Ciencias Sociales en Colombia 1989-2009. El doctorando Armando Arrieta Barbosa, estudiante de la primera corte. El doctor Eleusirio Nieble hace la presentación del doctorando. Bueno, buenas tardes. Nos complace mucho pues, en este doctorado en Ciencias de la Educación avanzar en lo que tiene que ver con la presentación de la candidatura, puede denominarse, o esta prueba de suficiencia, en donde para el día de hoy tenemos al profesor Armando Arrieta, que por el grado de madurez que ha adelantado en esta investigación, ya hemos decidido, pues somos ya muy conscientes de que en el momento de que dé inicio a su investigación empírica, es obvio que parte del ritual al cual vamos a asistir tiene que ver con la demostración del doctorado, de que realmente pues, está académicamente habilitado para iniciar en firme, entre comillas, su investigación, la cual ya ha venido desarrollando desde hace tiempo. Se trata obviamente de presentar ya en sociedad, y aquí el doctorando nos lo va a demostrar, que obviamente puede desarrollar esa investigación en la cual él está, pues, de la cual él está muy empoderado desde hace tiempo. El profesor, porque además es maestro, como todos nosotros, tiene una larga experiencia pues, en la enseñanza de las ciencias sociales, tiene una maestría en historia que lo habilita, yo creo que muy mucho, para adelantar un trabajo de investigación como acometió, y estamos acá pues, para otorgarle, en caso de que así sea, el aval para que dé inicio ya felizmente a la parte final de su doctorado. Nos complace tener al profesor Armando acá, así como al doctor Alarcón, al doctor Conde, que van a oficiar pues, como jurados, por así decirlo, pues, en este evento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, como muy bien lo decía el colega Nieves, el examen de insuficiencia consiste en una presentación y disertación de su proyecto de tesis doctoral. Tiene la finalidad de este ejercicio de valorar las competencias académicas e investigativas del doctorando para, digamos, pulir, confrontar, mirar, consolidar su proyecto de tesis para ya ir a su etapa final, que es la disertación y defensa de su tesis. Nos alegra que el colega y compañero esté hoy en su defensa y ante un jurado prestante y con todas las categorías que tienen los colegas. Somos tres: el doctor Alarcón y el doctor García. Yo presido la reunión y a la vez dirijo, a la vez se nos faltó un último, entonces me tocó a mí asumir la responsabilidad del tercer jurado. Bueno, el examen de suficiencia va a ser grabado, es permitido por el reglamento, no hay ningún problema. Los requisitos fueron llenados todos
por el doctor Ardo Arrieta. Ya llenó los requisitos de su pasantía internacional, tener aprobado la sustentación del proyecto de tesis, etcétera, etcétera. Entonces, el doctorando tendrá 20 minutos, 30 minutos en su disertación, habrá unas preguntas de jurado, pasaremos a deliberar y inmediatamente damos. Vamos a hacer un acto muy sencillo, no vamos a hacer un protocolario con himnos ni cosas por el estilo, sino con un sentido académico y pertinente, adecuado y sobrio, como ustedes lo merecen, pero sin tanta parafernalia prosopopénica y alrededor. Agradeciéndole a todos los doctores que aquí están, muchos de ustedes conocen, han sido sus profesores, pero Alarcón, Meneses, Luis Alfonso, doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, desde hace largo rato, tiene un magíster de la Universidad Nacional de Colombia y un pregrado de la Universidad del Atlántico de Ciencias Sociales. Tiene un extenso currículum, una producción académica del doctor Alarcón, que no quiero repetirse, sino agradecerles todo su aporte que hace y haber aceptado y ayudarnos en esta colaboración. Muchas gracias. El doctor Conde Calderón Jorge tiene un doctorado de la Universidad Pablo de Olavide. ¿Cómo es? Una maestría y un magíster de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, y hizo su pregrado aquí también en la Universidad Atlántico. Una larga historia, tiene una vinculación importante en el Departamento de Historia, conoce la universidad, es un par reconocido y le agradecemos al doctor Conde toda su colaboración y su prestancia y su sabiduría que nos va a aportar en esta disertación. No me detengo en la hoja de vida extensa del colega porque sería un poquito fatigante. Aquí la estrella hoy es el doctorando Arrieta. Y mi persona, que simplemente es un aprendiz de las humanidades, aquí estoy también para aprender, oficio también de director académico. Y fundamentalmente estoy buscando y propiciando que la suficiencia sea ese ejercicio, ese espacio de confrontación argumentativa, académica, de pulir, de mirarse, de verse, de exponer, en que realmente el doctorando pueda madurar, pulir su antesala para producir ya el documento de escritura definitiva de su tesis doctoral. Por eso resulta vital y útil y importante este ejercicio, aunque puede parecer como a veces es fatigante, lo entran a veces a fustigar mucho en muchos cadres y lo llenan y lo cargan con ciertas mitificaciones que lo hacen tedioso, aburrido y que realmente a veces se vuelve problemático. Hay cadres que tienen represado suficiencia investigativa hace más de 3 años y no dan y se ponen, porque en aras del rigor en este país se confunden unas persecuciones terribles y realmente no son democráticas las posiciones. Aquí me digo, yo un estudiante que ha venido en un proceso de 4 o 5 años, tiene todas las condiciones que le permiten mostrar su importancia y recurrir todo este proceso para permitirse reevaluar el sentido de su ciencia y de su investigación. Porque un estudio de tercer ciclo es eso, fundamentalmente demostrarse que es un investigador profesional. Bueno, sin más preámbulos, doctora Arrieta, toda la suerte, tranquilidad, tiene un jurado objetivo, tranquilo y tiene una serie de compañeros importantes que les felicitamos que nos acompañen. Y bueno, siendo las 3:20 tenemos el orden del día cumplido y procedemos entonces al examen de suficiencia. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradezco la presencia de todos mis compañeros de la segunda promoción y particularmente de los jurados. Como se podrán dar cuenta, mi propuesta tiene por título Espacio, Tiempo, Sociedad en los libros escolares de Ciencias Sociales 1989-2009.
Una propuesta que está trabajada desde un enfoque transdisciplinar y a partir de una metodología cualitativa, particularmente de la técnica de análisis de contenido cualitativo. No obstante, para llegar a este tema, antes tuvo que vivirse todo un proceso, especialmente de debates de más de un año, donde me derrumbaron prácticamente mis dos primeras propuestas. Yo inicié con una propuesta sobre calidad de la educación en Colombia, pero debido a su amplitud, los profesores consideraban que era demasiado extenso el trabajo, que no debía abordarlo. Entonces, junto con mi tutor, Rodolfo Posada, logramos reducir la temática y tomamos el tema de rendimiento escolar para trabajarlo desde los estilos de aprendizaje y desde la metodología cuantitativa. Pero sucede de que mi escasa experiencia, digamos mi nula experiencia sobre estilo de aprendizaje y metodología cuantitativa, llevó a que todavía esta segunda propuesta fuera mucho más cuestionada, al punto que unos profesores cubanos definitivamente la derrumbaron. Y yo tuve que contar entonces por mi tercera propuesta al final, la cual les voy a presentar en este momento, sobre el análisis de libros escolares de ciencias sociales, muy cercano a mi campo, como magíster de historia, como profesor de historia a nivel universitario y de didáctica de historia, y además profesor de filosofía en el bachillerato. La primera tarea que me puse fue hacer una revisión bibliográfica. Revisé las bibliotecas, los archivos, y me encontré que los resultados de esa investigación bibliográfica, de esa consulta, que habían pocas investigaciones respecto a los libros escolares de ciencias sociales con respecto a otros temas, que eran muy recientes, todas ellas, digamos, del 83 hacia adelante, pero eso sí que eran un poco variadas. Y logré establecer que los autores, los investigadores, se centran en tres periodos básicos del siglo XX. Unas primeras investigaciones tratan sobre la temática anterior a la reforma curricular de 1989. Y lo que pude observar en todas esas investigaciones es que los libros analizados, todos ellos están planteados desde un enfoque político, una narrativa acontecimental y biográfica de grandes personajes de la historia, y con una propuesta de ideal educativo basado en el romanticismo, es decir, en la idea de formar en ciudadanía y en identidad. Además de eso, una visión muy lineal y muy cronológica. Son representativos de estas investigaciones los trabajos del profesor Alarcón, particularmente en el año 2000 y luego en el 2009, la profesora Cardona, 1997, el profesor Tobal, 1983, de Rus, 1985, todos ellos contribuyen a las investigaciones de estos libros anteriores al 89. Luego me encuentro que hay otros autores que ya se dedican a trabajar libros más recientes, particularmente los relacionados con la renovación curricular, 1989-2002 aproximadamente. A diferencia de los primeros libros, cuyo resultado fue un enfoque político, acá ellos encuentran un enfoque social, histórico-social de la historia en estos libros. Una visión de un ideal educativo diferente, ya no el romántico, sino un ideal ilustrado, es decir, enseñar para la comprensión de la sociedad en que vive el estudiante. Pero presentaban algunos problemas, observo que entre ellos destacaron algunos problemas. Etnocentrismo, es decir, menosprecio por las épocas prehistóricas, como le llaman, primitivas. Eurocentrismo, investigaciones, programas basados en Europa, concentrados en Europa. Imágenes violentas en su mayoría, las que presentan en los textos. Y además de eso, elitismo, es decir, que a pesar que tiene un enfoque social,
hay menosprecio por los grupos minoritarios. Entre los investigadores de este periodo encontré a Rivera 93, Betancourt 95, a Gómez 2001, Mena 2009, que trabaja en minorías nacionales, y particularmente también encontré que hay otros autores que trabajan análisis del lenguaje, particularmente un grupo de investigación de la Universidad del Norte, Dave Moss, Mizuno y otros que trabajan análisis del lenguaje desde la gramática sistémica funcional de Holiday y Davis, y Martínez 97, que trabaja el texto escolar desde la perspectiva de Van Dijk. Y una tercera categoría de libros relacionados con estándares y lineamientos curriculares. A diferencia de los anteriores, ya presentan un enfoque cultural, un ideal de la educación donde se continúa con la ilustración, es decir, la comprensión de textos, pero al mismo tiempo se reivindica nuevamente la cuestión de la identidad, o sea, el ideal romántico de la educación. Particularmente la investigación más representativa que encontré para estos últimos libros, que son, aquí sí hay casas, bastantes casas, es Amacá 2010, quien trabaja el texto escolar como el proyecto socializador de la modernidad. Resultado de esa investigación, observé que nadie se había centrado en el tema de espacio, tiempo y sociedad, y por eso tomé justamente esa temática. Al mismo tiempo, me di cuenta que solamente Samacá había trabajado análisis de contenido cualitativo y consideré que debía seguir por esa línea, no análisis de lenguaje, sino de contenidos. Y me planteo entonces como interrogante cómo se concibió el espacio, el tiempo, la sociedad en los libros escolares de ciencias sociales entre 1989 y 2009. Es decir, tomé las dos últimas categorías de libros, de la renovación curricular y de los estándares curriculares, que ya se habían trabajado, yo quería retomarlos, para hacer una cuestión comparativa y para ver cómo evolucionó el concepto. El objetivo general, examinar esa evolución de esos conceptos, para ver si la forma como han sido planteados los textos esos realmente resuelven el problema que ellos se trazan, hacer comprensivo a la sociedad en que vivía el estudiante. Yo quería ver si eran pertinentes esos conceptos para entender la sociedad en que se vive en estos momentos, y al mismo tiempo para presentar una alternativa en caso que no fuese así. Me planteé como objetivos particulares analizar el espacio, un concepto básico de las ciencias sociales, pero mirando el espacio no en la forma como se había planteado por parte de los libros anteriores, es decir, el espacio como un contexto en el cual están ubicados los objetos, sino como el espacio como un ámbito social construido por el hombre, donde se establecen relaciones entre lo cultural y lo natural. El hombre establece relación con la naturaleza, y algo que está cambiando también desde el punto de vista histórico a medida que transcurre el tiempo. Analizar si la manera como se había concebido el tiempo era la lineal que se nos había planteado desde la época de Aristóteles, o si por el contrario era mucho más compleja como se está planteando en estos momentos. De tal manera, ver si el estudiante era con esa visión que se le daba de historia y de tiempo, se podía formar una visión compleja, que era la que yo pensaba que es la necesaria para entender la sociedad actual, y precisar si la forma como se ha concebido la sociedad se le concibe como un sistema que en la época actual pues, debe concebirse más o menos de esa manera, donde se establezca una relación hombre-sociedad entre distintas sociedades, entre las sociedades y la sociedad planetaria. En fin, yo quería ver si era una sociedad heterogénea, desigual, lo que se estaba mirando en esos libros escolares, en el concepto de sociedad. A partir de lo anterior, entonces, como se iban a trabajar esos tres conceptos, consideré que era necesario plantearse 5 conceptos básicos que era indispensable ponerlo como referencia para hacer
el análisis de los textos. El primero, pues, concepto de espacio. Entendido como un ámbito complejo, heterogéneo, cambiante, que relaciona lo natural con lo cultural, etc. Y que se modifica temporalmente, continuamente. El concepto tiempo, obviamente había que reconstruirlo y tomarlo como base en el sentido que debía ser algo, un proceso complejo, multidimensional, no el concepto de tiempo lineal que se había trabajado muchas veces en los libros de historia o por parte de los filósofos. Y mirar si realmente se planteaban los textos, si había desviaciones, si había rupturas, si había discontinuidades, incluso retrocesos, si eso también se planteaba así, de esa complejidad en los textos escolares. El concepto social lo construí teniendo en cuenta pues el concepto de sistema. Y la elaboración, pues ese concepto entonces era mirar esa relación que yo les había dicho, individuo, sociedad, sociedad planetaria. Me planteé un concepto de libro escolar, consideré que debía tomar libro escolar y no texto escolar y otros nombres, porque lo que yo quería analizar realmente eran libros y no textos. El texto es muy amplio. El libro escolar es propio como una característica del libro, que es lo que yo estaba analizando. He hecho especialmente para el aprendizaje, para la enseñanza, y que además de eso he hecho especialmente para determinados cursos, a diferencia de otras clases de texto que eran hechos para enciclopedias y cosas, para distintos cursos. Y finalmente el concepto, dejar claro el concepto de ciencias sociales, y consideraba necesario superar esa visión que se consideraba como un conjunto de ciencias particulares, y yo pensé que el concepto debía ser una macroárea con un objeto de estudio muy particular, que serían los principales problemas sociales que ha vivido la humanidad a través del tiempo y en estos momentos, obviamente. Pero lo que observé es que para llegar a ese tipo de conceptos, yo no lo podía hacer desde una disciplina, porque ninguna disciplina me daba a mí esa complejidad que yo quería expresar en los conceptos que me iban a servir de referencia. Entonces me vi precisado a trabajar algunas teorías transdisciplinares, que fueron las que me lograron, las que me llevaron a eso. Revisé el paradigma holográfico de Freiberg y David Bohm, que es un físico cuántico, y encontré que este paradigma me da a mí la visión de un universo jerarquizado, implicado, donde unos niveles están inmersos en otros, al estilo de una serie de cajas chinas o muñecas rusas, donde una caja está dentro de la otra y una muñeca está dentro de la otra. Y que para entender el universo, la sociedad, el espacio, había que entenderlo como también algo complejo, en esa forma. Incluso me da una visión de tiempo muy diferente al plantearme que el tiempo no es otra cosa que la síntesis del pasado. Que el pasado no se borra, sino que el presente contiene el pasado. Analizo la teoría de los sistemas y encuentro que esta me da una visión muy clara de lo que podía ser la sociedad. Se plantea como un sistema de elementos interrelacionados entre sí. Yo pienso que eso es lo que debería entenderse por sociedad en estos momentos. Analizo la teoría del caos, Prigogine, y me encuentro de que esta teoría pues, me expresa la complejidad del tiempo, los retrocesos, las desviaciones. Leo a Foucault, y Foucault está en esa misma línea, también habla de desviaciones, habla de discontinuidades, de rupturas, y me formo el concepto, con esta teoría, el concepto de tiempo complejo que yo necesitaba. Y obviamente miré el pensamiento complejo de Edgar Morin, y encontré que me daba a mí algunas cosas para tener claro ese concepto también, y es, uno, contextualizar la investigación, dos, mirar los conceptos desde el punto de vista multidisciplinar o multidimensional. Tres, me lleva a que yo mire bien cómo se plantea la dialógica de los procesos diferentes. Y cuatro, cómo se maneja la dialógica de los procesos contrarios.
Ya planteado el marco teórico, paso entonces a la metodología. Obviamente que ya yo había desechado la metodología cuantitativa y me tuve que meter en las metodologías cualitativas, particularmente el análisis de contenido cualitativo. Miro su historia y pues observo que surge a finales del siglo XIX analizando prensa. Después, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, se analiza los textos, la prensa, pero para cazar nazis. Y a partir de los años 60 con Kurz y luego con Krippendorf y con Bardeen, que son los que yo trabajo, siempre de fundamento, empieza a plantearse como algo cualitativo. Esta metodología me plantea, esta técnica me plantea que lo primero que debemos hacer entonces es la fase de preanálisis, es decir, la escogencia del corpus a investigar. Y efectivamente yo miro las distintas casas editoriales y me planteo unos criterios que yo considero que deben ser claros. Uno, que tengan cobertura nacional de sus textos. Dos, que tengan las dos versiones, tanto la de renovación curricular como la de lineamientos y estándares curriculares. Tres, que sean lo más variados posible, porque encontré que la mayoría de los textos lo que hacían era repetir las reformas que se había planteado el gobierno o repetir lo que planteaba la norma o lo que planteaba. Y concluí que los tres libros que más llenaban estos requisitos eran Norma, Santillana y Educar, o sea, los que tenían propuestas diversas. Entonces, escogí dos series de cada una, dos de Norma, dos de Santillana, dos de Educar, la correspondiente a la renovación curricular y la correspondiente a los lineamientos curriculares para hacer la comparación. Me dice técnica de análisis de contenido que yo debo codificar la investigación, es decir, establecer cuáles son las unidades de análisis. Y basado en Bardeen, planteo las tres primeras: unidades de registro para analizar temas y subtemas, unidades de contexto micro para analizar unidades y bloques, capítulos, y la unidad textual o de muestreo para analizar cada uno de los libros. Pero yo pienso que mi investigación debe ir más allá de eso y me planteo 4 unidades más. Las 4 unidades son unidades de contexto meso para hacer dialogar las distintas series, o sea, cada una de las series por separado. La unidad de contexto macro para poner a dialogar cada una de los planteamientos o de las propuestas de las casas editoriales, que serían 8 libros de cada casa editorial. La unidad de contexto corpus para analizar el contenido completo de los textos, hacer dialogarlo, y la unidad de contexto supra para analizar las normas, o sea, la reforma curricular de la renovación de los lineamientos y estándares para poder tener una base y hacer el análisis. Obviamente que yo debo trabajar con categorías, no con variables, porque estoy metido en el campo de investigación cualitativa, entonces me planteo 5 categorías básicas, correspondientes al título, correspondientes a mis primeros conceptos que yo me formo y sobre los cuales planteo los referentes para analizar el espacio, el tiempo y la sociedad en los libros, y obviamente las categorías son las mismas: espacio, tiempo, sociedad, ciencias sociales y libros escolares. Pero los libros escolares no los analizo sino desde el punto de vista de la estructura curricular, es decir, en lugar del libro escolar analizo la estructura curricular de esos libros. Esas categorías, a su vez, las subdivido en subcategorías. Las subcategorías en indicio, que son justamente los resultados de lo que yo voy a ir fichando al analizar los libros, y la interpretación, obviamente. Una vez establecida la ficha o el instrumento de análisis, yo paso a la fase de análisis, o sea, me planteo cómo debe ser el análisis y considero que este debe tener dos perspectivas, una horizontal y otra vertical. La horizontal para hacer dialogar las distintas unidades, desde de registro hasta la supra, y la vertical para trabajar distintos niveles
de profundización, comenzando por el interpretativo, pasando por el diferencial, es decir, extraer conclusiones a partir de lo que está en el texto, pero que no está expreso en el texto, y la supratextual para contextualizar la investigación. Todo lo que no esté expreso en el libro, pero que hay que contextualizarlo. Obviamente que esas dos unidades no van a ser lineales, una primero y la otra después, sino hacerlas dialogar al mismo tiempo, en una complejidad, para que me dé como resultado entonces una síntesis. Esa síntesis la visiono entonces yo como algo que debe estar planteado de una lógica compleja, no de la lógica lineal, porque eso sería plantear el libro a la historia tradicional, esa que fue renovada en los años 80. Una visión epistemológica transdisciplinar, porque me encontré que los conceptos no se pueden trabajar en una sola línea, sino en distintas disciplinas. Por lo tanto, tenía que plantear la transdisciplinaridad en la síntesis también, y una visión histórica regresiva, progresiva. Es decir, para evitar la linealidad, entonces todos mis capítulos comienzan por el presente, analizando el presente, luego me traslado al pasado, hago el recorrido del pasado y llego otra vez al presente y al marco inicial de referencia por el cual parte cada uno de mis capítulos. Resultado de esta propuesta para la exposición de la síntesis, decido que debo trabajar entonces 6 capítulos. El primer capítulo referente al contexto de la investigación. Yo debo trabajar qué tipo de sociedad estamos viviendo, porque se supone que los libros están trabajando un concepto de sociedad y lo están enseñando a los estudiantes. Yo quiero ver qué tipo de sociedad hay para ver si los libros realmente encajan en ese tipo de sociedad que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo, cuáles son las tendencias epistemológicas actuales, para mirar también si los libros están planteados desde el punto de vista de esas tendencias epistemológicas. Como segundo capítulo, me planteo conceptos de ciencias sociales, de espacio, de tiempo y sociedad, pero recorrerlo a través del tiempo. Porque yo quería saber qué clase de conceptos son los que están manejándose en los libros de renovación y de alineamientos. Pero para eso tenía que reconstruir la historia de esos conceptos. Desde la época incluso prehistórica, hice el recorrido pasando por los filósofos, Aristóteles, los geómetras, los geógrafos, los físicos clásicos del juego físico cuántico, hasta formar ya el concepto final, que es de donde yo comienzo, los conceptos actuales de espacio, tiempo y sociedad, incluyendo a Brodel también, que plantea la desigualdad de los ritmos en el tiempo. Como tercer capítulo planteo la hermenéutica del libro escolar, porque yo quiero hacer la historia de la técnica que voy a trabajar, porque quiero conocerla, y al mismo tiempo la historia del texto escolar, cómo han sido analizados los textos escolares, y obviamente reconstruir el estado del arte de manera amplia, como no estaba expresado en la propuesta. El capítulo 4, analizar educación, reformas curriculares y libros escolares, es decir, las reformas curriculares, porque yo quería iniciar por ese análisis antes de analizar los libros para poder tener un referente basado en qué debía analizar esos textos escolares. Entonces analizo la reforma curricular de renovación y luego los lineamientos y los estándares curriculares. El capítulo 5, ya ahí sí me meto en los resultados de la investigación. Es decir, cuáles son los resultados de la investigación ya al analizar los libros de la renovación curricular. Y en el capítulo 6, los resultados de la investigación al analizar los libros, los lineamientos y los estándares curriculares, para entonces proceder a las conclusiones ya. Esto fue planteado para 4 años de investigación. En el primero, obviamente, fue la fase de preanálisis, la fase de los debates, la fase en que me quedaron atrás las dos primeras propuestas, la fase en que yo no tenía claro para dónde iba. En el segundo año, incluso gracias al profesor Conde, que me sirvió en una oportunidad y me dijo que por ahí podía ir bien, en el sentido de analizar libros de texto, logré establecer que la propuesta podía ser esa, porque yo era historiador, entonces me quedaba muy bien esa propuesta. Entonces es el año en que yo presento mi propuesta definitivamente. Y el tercer año es el año para
fichar la muestra, la lectura, ficha de muestras de documentos que me van a servir de fundamento a la investigación, y el cuarto año, análisis y sistematización de la síntesis. Es el cuarto año que apenas está terminando. ¿Qué tenemos hasta ahora entonces? Tenemos que ya el análisis se ha realizado, como dijo mi director de tesis, la sistematización en gran parte, la síntesis está elaborado ya un primer borrador, está en un proceso de observación por parte del profesor, que ya pues, le ha dado el visto bueno en muchas formas. Una vez aprobado el texto, pues va a pasar a revisión desde el punto de vista del estilo, y posteriormente pues se solicitará obviamente la sustentación ya del fondo de la investigación. Para terminar les cuento que ya la investigación está en el primer borrador, tuvo que hacerse corrección porque mi propuesta inicial decía que como era metodología cualitativa, en la medida en que fuera transcurriendo el tiempo y fuese necesario ir modificando la propuesta, había que hacerlo, y realmente lo hice. No fue la propuesta tal como se planteó inicialmente, sino que tuve que hacerle correcciones, porque en la medida en que iba metiéndome en el análisis, por ejemplo, tuve que cambiar las categorías, porque no todos los libros me planteaban lo que yo idealmente me había planteado en un principio. Así que ya hay correcciones de la propuesta, y esta propuesta ya está como que depurada, y el informe también recoge prácticamente la propuesta. Lo demás, referencia bibliográfica. Muchas gracias. Y es una apreciación personal. Yo desconfío de la excesiva teorización. Y la propuesta que leíste, que yo leí, hay un exceso de teorización. Pero de eso te encargarás tú, cuando hagas tu tesis doctoral, mostrarnos si efectivamente toda esa teorización es pertinente o se refleja en el trabajo. Hay una observación que es la siguiente. Tú vienes y vas a trabajar textos de ciencias sociales. Sí. El tiempo y el espacio. Pero cuando te estás metiendo con la cuestión del tiempo, yo no veo que tú trabajas con ningún autor que sea afín al estudio del tiempo desde las ciencias sociales. Y como bien nos decía ahora, se centra en los físicos tradicionales y en los físicos cuánticos. Pero por ejemplo, existe un trabajo sobre el tiempo, ese es el título del libro, sobre el tiempo de Norbert Elias. Yo no te lo veo que tú reflejas ahí es decir, en la propuesta teórica ni siquiera está reflejado los planteamientos de Elias respecto al tiempo, que es una apreciación sobre el tiempo más cercana a lo que nosotros queremos, porque es el trabajo sobre textos de ciencias sociales. Entonces, esa es la observación, diríamos, grande que yo tengo. Y una cuestión final, es decir, cómo muestran las editoriales, pero a mí me da la impresión de que hay falta como carne, ¿verdad? Es una cuestión más sencilla sobre los textos en sí. Es posible que tú lo tengas para después. De pronto, como dije al principio, en la excesiva teorización que hay sobre el concepto de espacio y de tiempo, entonces lleva a perder el bosque en su totalidad. Solamente vemos los primeros árboles del bosque. Entonces, por ejemplo, yo me escuché un ejemplo concreto de cómo tú en un texto vas a ver el tiempo. Un solo ejemplo. O por ejemplo, cómo está presentado el espacio en un solo texto también. ¿Cómo es eso? Porque uno se queda así, y hay toda una presentación, pues sigo insistiendo en la cuestión teórica, pero entonces, ¿cómo en un solo ejemplo, si te lo puedes hacer ahora, sería bueno? Como ejemplo, en un texto de Santillana X,
que el país representante está trabajado el tiempo. Y eso nos lleva o nos permitiría ver que el tiempo efectivamente está trabajado de una forma lineal, como tú dices, o por ejemplo browneliana, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasaría con el espacio. Y el espacio tiene ese estudio o ese o no está estudiado desde el punto de vista que tú señalabas de la relación entre lo natural y lo cultural, etc. Pero esto es un poco más para ponerle carne al asunto, porque tenemos bien la estructura de todo. Pero ya. Bueno, en primer lugar, yo sí trabajé el tiempo desde el punto de vista de la historia, no solamente la filosofía, la geometría y todo lo demás, sino también desde el punto de vista de la historia. Particularmente me basé en Rodel, que plantea una visión de tiempo, pienso yo, de lo mejor a nivel histórico, porque te plantea el tiempo con ritmos diferentes y te plantea un tiempo desigual. Es diferente para la cuestión social, diferente para la cuestión cultural, diferente para la cuestión natural, geográfica, etc. Y planteó también Aróstegui, que te da una visión de tiempo también interesante, porque Aróstegui te plantea el tiempo relacionado con el espacio y con la sociedad. Es si toma la visión de Albert Einstein, en el sentido de que el tiempo no es una dimensión separada de la sociedad, ni del espacio, ni de lo natural, sino como una dimensión que están siempre unidas. Entonces, estos dos autores que recuerdo ahora fueron tomados para construir la visión de tiempo y de espacio. La segunda cuestión que me señalas, ¿por qué yo pienso de que la visión es lineal del tiempo y del espacio? Yo diría que una visión deshumanizada, porque cuando tú tomas un texto, por ejemplo, cualquiera de los normas, Santillana, cualquier libro de esos, te hablan de espacio, pero ¿qué es espacio para ellos? Espacio es el análisis del relieve, pero cuando te hablan de relieve, te hablan de las montañas, te hablan de todo, pero no te hablan del hombre. Te hablan del clima, separado también del hombre. Te hablan de hidrografía, separado del hombre. En fin, no se mira la relación hombre-naturaleza. Yo quiero justamente superar esa que es la visión que yo encuentro en los textos al plantear una relación hombre-naturaleza, porque el espacio también es una construcción social y una construcción que en el tiempo también hay que mirarlo, y no como lo plantean ellos. Basta lo que coja un libro y te darás cuenta de que está desligado completamente. ¿Dónde meten al hombre? Solamente cuando hablan del clima, influencia del clima en el ambiente, hasta ahí. Pero lo demás te lo separa completamente. La historia, igualmente. Cuando se analiza la historia, yo lo que observo, obviamente en esos libros, se van poniendo periodizaciones, se va periodizando. O sea, el tipo va del pasado a presente. No hay posibilidad de mirar presente hacia el pasado, sino siempre de pasado hacia presente. Eso también, eso se llama linealidad. Obviamente que te trabajan procesos sociales. Ya no te van a trabajar cronología como lo hacen los libros esos que yo encontré anteriores a los años 80. Te plantean una cuestión tan cronológica que te ponen hasta fecha. 1820 sucedió esto, después pasó esto otro, y te van haciendo toda una relación cronológica y lineal. Ahora te lo plantean de una manera muy diferente, porque ya no te están hablando de fecha, pero sí te están hablando de periodos. Entonces te van poniendo un periodo tras otro periodo, y esa es la visión de tiempo que se maneja. Porque los libros de sociales, de otras cosas, todos ellos se basan en esta historia. Son libros históricos. Y sacrificaron la geografía, sacrificaron las demás ciencias, que eso es parte también del análisis. Entonces la linealidad sí se puede observar, no en la forma como se observa quizás la cuestión de espacio, que es donde definitivamente tiene una visión que no puede ser comprensiva para el estudiante del espacio. Y lo mismo que te manejan espacio en Colombia, pero no te manejan espacio en Colombia relacionado con lo internacional. Entonces te están separando lo local con lo global. Es decir, lo local, y por ningún lado se ve lo local por ahí. Entonces eso con respecto a los libros, pero como no era mi objetivo, se supone que eso es parte de la sustentación, demostrar si realmente mi propuesta encaja a lo que yo digo. Yo no me metí por esos temas porque yo no quería, no me parecía. Yo lo que quería era sustentar definitivamente que esa es mi
propuesta y que fue construida de esa manera y más nada. A ver, Armando, no es, yo creo que de cierta manera, cuando yo te escucho y leí tu propuesta, no es para mí nueva. Y de hecho, porque no todo el trabajo aquí, y en algún momento, pues, conversamos sobre la temática. A propósito de algo que tal vez allí coincido con el profesor Jorge Conde, voy a plantear algunos puntos. Sí. El primero, obviamente, está relacionado con la construcción de esas tres categorías, que es tiempo, espacio y sociedad. Categorías que al momento cuando uno estudia los textos escolares, el texto escolar juega allí un papel dual. El texto escolar, independientemente de que tú le llames a eso libro escolar, porque ahí también hay una discusión que sería necesario plantearse, porque hay toda una discusión teórica de Chartier y Chopin a propósito del texto escolar, el libro escolar o el manual escolar. Allí, en alguno de estos momentos, lo que nosotros estaríamos apreciando o lo que tú pretenderías buscar, en fin de cuentas, son representaciones o imaginarios o ideas sobre el tiempo escolar, sobre el tiempo, sobre la sociedad y sobre el espacio. Porque cuando uno va y utiliza estos insumos, que es el texto escolar, como fuente, pero al mismo tiempo como objeto de investigación, porque tu objeto de investigación es el texto escolar. Pero ese objeto de investigación también lo instrumentalizas a través de que lo construyes como una fuente, porque en fin de cuentas uno, desde la investigación ya sea histórica o la investigación social, uno en fin de cuentas las fuentes las construye uno, como tal, con tu principal interrogante. Entonces, obviamente hay toda una fase de construcción teórica que creo que obviamente este ritual busca eso, ¿no? Que nos presentes la propuesta y que seguramente habrás avanzado en tu investigación propiamente empírica, pero en este punto me parece que obviamente, y ahí coincido con el profesor Jorge Conde, porque lo teórico en algún momento termina siendo obviamente un elemento que aplasta la parte de instrumentalización, la parte empírica de la investigación. Un trabajo de investigación a nivel doctoral obviamente que tiene que balancear los dos elementos. El elemento teórico con el elemento instrumentalizado propiamente dicho de la investigación. Obviamente así lo vemos que nos ocupamos de la historia de la educación y particularmente de la historia del texto escolar. Entonces, un punto sería, obviamente cuando uno organiza su tesis doctoral, hay una parte que es toda la parte teórica, la parte esta de las categorías que uno construye, pero luego hay que aterrizar en la parte propiamente empírica. Y ahí sobre el tema de la parte propiamente empírica me referiría al caso del texto escolar, como objeto y como fuente, en la medida en que de cierta manera tú, como lo dice un clásico de la historia de Eduard Carr, tú de cierta manera tú seleccionas los hechos históricos, ¿cierto? O los construyes, y eso te lleva a seleccionar la fuente que te permita acercarte a esos hechos históricos que tú pretendes dilucidar. Pero eso en fin de cuentas es arbitrario, sigue siendo un proceso selectivo arbitrario, pero esa arbitrariedad tiene que estar sustentada sobre algunos elementos. Te diría, ¿por qué escoger estos textos a los que tú te refieres? Tú te refieres a las editoriales Norma, Educar y Santillana. Pero hay un elemento que sería importante tener en cuenta al momento de escoger estos textos escolares. Yo los seguiría llamando texto escolar, porque es que el libro escolar es problemático y eso hay toda una discusión que bien sería tener en cuenta. ¿Qué criterios? El criterio de lecturabilidad, y ahí nos meteríamos en un punto que no te lo miré por lo menos conozco tu trabajo y tu disertación, que es el tema de los estudios bibliométricos. Es decir, nosotros, a pesar que hacemos estudios desde la historia, obviamente nosotros contamos, y me agrada que tú te refieras a factor humano,
y Jorge lo decía ahorita, que es la parte esa de lo que decía Lego, donde está la carnita, donde están los individuos. Entonces allí toca obviamente definir, o por lo menos conversar en este espacio académico en el cual nos ha convocado el doctor García, que tiene que ver con los criterios de escogencia de los textos. Y esos criterios obviamente nos ponen de frente a un tema que es los estudios bibliométricos, que tienen que ver con lecturabilidad, circulación del texto, uso del texto realmente en el espacio escolar. Porque cuando uno aborda los estudios de texto escolar, como cuando también aborda los estudios de la historia como tal de la educación, uno se aborda 3 aspectos y tiene que ser de cierta manera solidario entre uno y otro aspecto, que es lo teórico. Obviamente los textos escolares representan lo que tú dices, un pensamiento pedagógico, una representación del tiempo, de la sociedad, en fin. Pero eso teórico, en fin de cuentas, no lo vi, por lo menos no lo he visto en tu disertación, en el texto que leímos, el aspecto legal. Es decir, porque lo teórico, en la parte educativa y en la parte del texto escolar, se tiene que plasmar, obviamente, en lo legal, que a través de lo legal es lo que de cierta manera en algún momento planteamos como la legislación educativa, los contenidos curriculares, todo ese aspecto, ¿verdad? Y la otra fase es cuando nosotros confrontamos lo teórico, lo legal, con lo que algunos llaman la realidad escolar, que no es otra cosa sino la práctica educativa en el espacio escolar. Es decir, ¿qué ocurre allí? Entonces, tú te estás planteando un estudio de unos textos escolares, pero ya estás planteando el trabajo en la práctica educativa, es decir, en el espacio escolar, esos textos, cómo se han utilizado y qué instrumentos. Y yo creo que ustedes en el doctorado han tenido muy buenos profesores que trabajan en esa parte de la construcción de instrumentos para recoger información en los estudios. Es decir, cómo nosotros podemos bajar ese discurso, ¿cierto? Bajar ese discurso que es, en ocasiones diríamos, quienes en algún momento se discute esto y de una manera un poco muy visible, es cómo lograr nosotros meter lo teórico, que en ocasiones es como un mar en nuestra propia botella de Coca-Cola, que es nuestra realidad. Sí, que a mí me tocaría entonces mirar la parte de la práctica educativa, es un elemento fundamental. Y lo otro, para culminar esta reflexión, ¿cierto? Obviamente hay estudios sobre el particular que se han hecho desde grupos de investigaciones en Argentina, como los que estudian el tema de Istelea, que es historia de la lectura, y otros que hacen un trabajo sobre la presencia del elemento tiempo y espacio en los textos escolares del siglo XIX, también Istelea, que hace esos trabajos que sería interesante tener en cuenta. Yo dejaría ahí en esta primera fase obviamente de un diálogo de construcción en este proceso. Okay. Yo comenzaría por la cuestión de lo legal. Lo legal se está planteado. Yo te recomendamos de una intervención corta, Sí. y usted contesta todo ya y terminado. Ok. Referente también a los colegas que son expertos en el tema, yo comenzaría por algo muy elemental y casi futbolero, ¿no? Este sector está dedicado a obtener un doctorado. Y esa es una de las grandes dificultades que tenemos los que hemos hecho este ejercicio. Pero está jugando un partido donde la portería está siendo cambiada permanentemente. Y él lo mostró, ¿no? Lo mostró en todo su discurrir de un tiempo y un espacio, de un transcurrir de un tiempo de una tesis, que es el problema de una pregunta. Y el problema grave que tenemos nosotros, los que no tenemos vocación filosófica,
pero pretendemos que todos podemos ser filosóficos, es que no tenemos una tesis que requiere una pregunta y mucho tiempo. Una tesis requiere que su tiempo y el espacio tengan respuesta. Y esto lo dijo Derrida. Derrida llevaba 4 años, le presenta a un gran doctor su tesis investigativa y el tipo le dice: tú estás perdido, no tienes ninguna pregunta. Entonces este señor dice: bueno, se tuvo que dedicar a preguntarse, ¿realmente hay un tiempo de la tesis? Hablarse de una edad de la tesis, una edad para la tesis. Entonces, en su lectura que yo hago, profesor, a mí me parece interesante. Yo comencé con el final, pero su proceso está ahí. Es un estudio que comprende, que se busca, comienza a jugar con la descripción. De pronto entonces uno se empalaga con las diferentes teorías de moda alrededor de una interpretación del mundo. Yo estudié mucho Hegel, y Aristóteles también, y bueno, todos estos pensadores, y resulta que un día yo me mamé, perdonen que le diga la pregunta, de toda esa galimatía del escenario, de la escenificación que hacemos en el ejercicio intelectual neurótico, permanente, y que disque el rigor. Entonces digo, pero ¿cuál es la pregunta fundamental que debemos hacernos? ¿Cómo examinamos cuál es mi pregunta frente a la situación? Ustedes lo han dicho claramente, mi querido colega. Aquí hay un problema de la didáctica, hay un problema del contexto de nuestros educandos, de la cultura. Bueno, usted lo ubica, pero ahí centrémonos, permitámonos entonces empezar susurrando y diciéndonos, bueno, que estas confidencias de las dificultades grandes que tenemos para hacernos la pregunta filosófica y educativa, porque va de la mano, y quieren desconocer hoy los instrumentalistas esto, realmente el ejercicio usted se lo hace con toda la honestidad y fundamentalmente busca salir de este primer embrollo, si es que tiene todos los instrumentos y ya tiene toda la profesionalización para decirse: yo estoy en condiciones de armar ahora mi texto, que es mi pregunta y mi respuesta a la tesis doctoral. Yo sé que esto es engorroso, es dificultoso. A mí me llevó muchos años también, 3 años elaborar esa tesis, y realmente uno a veces, no pasa en el caso de acá, muchos de los acompañantes que lo acompañan a uno, yo tenía 2 directores de tesis, no entendían lo que yo hacía y no siguen entendiendo lo que yo hice. Entonces yo creo que afortunadamente tiene un buen director, un humanista que lo entiende y lo comprende. Entonces nosotros tenemos que hablar, claro, ¿frente a qué? Nosotros estamos en un contexto internacional y los grupos de pares, como ustedes pueden ver, formados en universidades internacionales, los colegas y todos aquí nos formamos en otro paradigma, pero estamos correspondiendo es eso. Doctorando, usted realmente sea hábil, tiene las habilidades, la especialización que debe aportar para empezar a redactar su texto y su respuesta. Yo creo que sí, pero que tiene que haber, y aquí viene una gran dificultad que nosotros tenemos: cuando exponemos somos habilidosos, pero cuando escribimos tenemos unas dificultades espantosas para sustentar el argumento. Yo llamo a que revisemos y encontremos el ritmo. No tenemos ritmo en nuestras tesis, no encontramos nuestra sonoridad frente a nuestro hablar y decir argumentativo. Ahí encuentro disonancias terribles y me dificulta a mí el texto. Entonces el texto debe ser realmente revisado desde ese punto de vista, y para no caer en que hay entre la juventud y la vejez, y entre cómo un texto envejece rápidamente y rápidamente es desechable y rápidamente no sirve para que me dé respuesta a la pregunta fundamental. Entonces, mi querido doctorando, yo de todas maneras yo soy un tipo optimista, aunque digan todo lo contrario. No soy ningún nihilista inconsciente. Encuentro que usted está haciendo el ejercicio con toda la habilidad y toda la confrontación, y ha hecho el gran striptease de hacerlo ante nosotros con toda la valentía, y realmente está potenciándose a entrar en la etapa de striptease. Gracias. Esa sería mi pregunta grande o mi interrogante. Ok, no, yo quería solamente rematar con lo siguiente. La parte legal que se trabaja con el trabajo del capítulo 4, la reforma circular de fondo. Justamente ahí yo recurro a una cantidad de decretos, leyes que tengo que analizar justamente para contextualizar el análisis.
Entonces sí hay una parte legal ahí, y muy clara, y muy extensa, entre otras cosas, porque corresponde a todo un capítulo. Los criterios a utilizar. Yo no me quise meter por análisis de lenguaje porque yo no sirvo para análisis de lenguaje, yo nunca he trabajado análisis de lenguaje, así que mi objetivo no era análisis de lenguaje, sino análisis de contenido, que para mí es completamente diferente. En consecuencia, a mí no me interesó como hicieron los de la Universidad del Norte, que ellos sí estaban en su deber. Ellos analizaron la legibilidad, entonces dicen, no, esos libros no son legibles porque son incomprensibles. Analizaron si las palabras eran de difícil comprensión o no, y ese es el análisis que ellos hacen, pero ese es su análisis de lenguaje. Entonces, como yo no analicé análisis de lenguaje, yo no me metí por esos criterios, que otra cosa, yo me conseguí un listado de posibilidades de análisis a un texto que lo da editorial, una revistita que se llama El Educador. Oye, grandísima, entre ellos estaba la legibilidad y había otra cantidad, pero yo dije, yo no voy a analizar lenguaje definitivamente porque yo no sé nada de eso. Yo iba a analizar espacio, tiempo y sociedad, y a eso me dediqué. Lo otro es utilización del texto. Realmente yo no me metí por ese lado porque un profesor que, entre otras cosas, que vino aquí, me dijo, oiga, si usted se mete por analizar el texto con respecto a los estudiantes, esa es otra investigación. O se pone a analizar el texto o se pone a mirar la forma como se utiliza el texto en la escuela. Esa es otra investigación. Me dijo, coja una de las dos. Y yo dije, no, yo me quedo con análisis de texto. Entonces, yo no me metí por utilización del texto porque eso me lo dijeron y de verdad hubiera sido otra investigación porque ya ahí tenía que utilizar los instrumentos muy diferentes a los que yo utilicé acá, que es para análisis de texto. Y en cuanto a los criterios, vuelvo nuevamente a decir que yo trabajé 3 criterios que fueron los que me parecieron los mejores para seleccionar los textos. Yo, como me dijo mi director, profesor, el hecho que usted coja una muestra no significa que usted no debe analizar todos los textos. Y efectivamente, yo analicé todo lo de las propuestas, pero lo que me encontré es que son repetitivas. Entonces yo no podía analizar toda esa cantidad de cosas para repetir lo mismo. Es más, en los resultados de la tesis también hay algunas cosas que hay que repetirlas porque lamentablemente, a pesar de ser las propuestas más diferentes de todos los que revisé, pues definitivamente estos 3 libros y trabajan con metodologías diferentes, enfoques diferentes, se alejan un poco de las propuestas del gobierno y plantean, y estos propios autores, los autores plantean sus propios criterios, entonces están planteados con criterios muy propios y eso lo tuve en cuenta yo para seleccionar esos 3 textos. Me parecen los 3 más diferentes, más variados y que al mismo tiempo recogen la propuesta del Ministerio de Educación que yo quería. Entonces, eso con respecto a lo que me dice el colega. Yo quiero decir algo. Bueno, realmente pues cuando realizamos las primeras aproximaciones, yo me di cuenta de algo que Armando pues manejaba muy bien, y es que es de esas personas que tiene, los paisas lo llaman tiro largo en investigación. Entonces, si Armando se empeña en estudiar algún punto, lo hace hasta los extremos, lo cual pues en su momento yo le decía, es necesario pues como que ese corcel brioso que es una investigación desbocada, finalmente uno lo monte y trate de domarlo. El que haya un plus, casi que, bueno, yo concuerdo con Alarcón y con el profesor Conde respecto a la excesiva teorización, pero era necesario que Armando hiciera todo ese trabajo. Entre otras cosas, Armando tiene una formación filosófica y eso era interesante en el sentido de que yo le decía, de cualquier manera tú no puedes partir de lo meramente histórico. Armando tenía eso muy interesante, y es que había sido profesor de filosofía, yo creo que todavía regenta la cátedra de filosofía, y de pronto le abrió una perspectiva muy amplia y eso como que le impedía sacar del horizonte
de su investigación a todas estas teorías, pues, que yo sé, yo pues tengo por qué decirlo, ya él está en proceso realmente de depurar. En un momento dado, pues, Armando también había desarrollado pues, un trabajo impresionante de análisis sobre los textos, lo que conllevó a que en algún momento pues, se le dijera, no, usted tiene que escoger, y finalmente pues es lo que aparece, ¿no? Algunas series, porque parte de ello tenía que ver con un error que yo había cometido, y fue que en mi trabajo de maestría yo me metí a analizar unas 9 series que multiplicadas por 6 eran 54 textos, pero antes yo me había metido con todas las series que había en el mercado, y eso pues demandó un exceso de trabajo y obviamente hay una pérdida de tiempo, de lo cual pues nos señala finalmente Armando, en el sentido de que estas series uno encuentra que a veces repiten muchas cosas. Y cuando el profesor Conde le preguntaba que, bueno, un ejemplo claro del manejo del tiempo y del manejo del espacio, esa era una pregunta que salía un día en una sesión que teníamos. Y él decía, no, pues está presente aquí, lo acaba de decir también, cuando en una clase cualquiera, pues, y una constante es el desdibujamiento o la expulsión, por así decirlo, del hombre de todos los procesos. Entonces, yo creo que es muy bueno que alguien distinto al director le haya dicho a Armando pues, acerca de esas cosas, que yo creo que son pertinentes en el sentido de que realinderan a uno el trabajo. Y yo creo que, bueno, a estas alturas, yo creo que Armando ya tiene escrita la tesis. Es decir, tiene no sé cuántas miles de páginas ya terminadas, es muy exhaustivo, pero entonces viene el trabajo de acoger. Yo sé que Armando es muy sensible a las críticas, de acoger pues todo esto que le dice el profesor Alarcón, que le dice el profesor Conde, que le dice el profesor García, en el sentido pues de ya en algún momento uno tiene como que comenzar a cerrar la investigación, ¿verdad? Ante la avalancha de una impresionante cantidad de información, de contenidos, etc., comenzar a cerrar y tratar de empeñarse con unos pocos autores teóricos, que ya, por ejemplo, el caso de Elías, una vez lo mencionamos, y lo conoce, Armando lo conoce, porque su formación de historiador, pues, obviamente le ha permitido conocer esos textos. Pero tampoco, pues, yo sé que para él es muy difícil zafarse de esa tradición, pues, que le enmarca todo ese teorizar filosófico, ¿verdad? Y, por ejemplo, él no puede deshacerse de Einstein. Es decir, es un problema muy serio. Y cuando ve a Prigogine también, el concepto de tiempo en Prigogine es que uno pues anda con el tiempo real. Es decir, cuando uno se traslada a otra parte, uno se traslada con el tiempo. Entonces yo le decía, bueno, eso es muy interesante en historia, porque es que ya no es la noción esa de tiempo anterior, sino es la noción de que cuando tú te vas de aquí para tu casa, tú llevas el tiempo tuyo propio ahí, no es el tiempo del reloj. Entonces, más o menos, pues, en esas circunstancias, Armando está manejando la investigación. Yo le aplaudo a Armando, pues, esa determinación. Estuvo muy enfermo. Supongo que ustedes no saben, yo lo traigo a colación porque en un momento dado, pues, Armando no iba a volver. Y como el Fénix, ahí sí volvió, y yo creo que tenemos a Armando para toda la vida. Yo creo que parte de la investigación, de lo bueno de la investigación, tiene que ver con que nos ha devuelto a Armando. Es decir, parte de eso tiene que ver con el proceso ese de cambio interior. Por último, entonces, pues,
darle paso a lo que sigue pues en este evento y pues agradecer como director pues al profesor Conde y al profesor Alarcón y al profesor García pues la sugerencia que, Bueno. que el doctorando tendrá a bien. En Ciencia y Comunicación, de Colombia, acá de Universidad Atlántica, acta de sustentación del examen de suficiencia investigativa. En la ciudad de Barranquilla, en las instalaciones de la Universidad Atlántico, a las 15 horas del día 26 de septiembre del año 2012, se dio inicio al examen de suficiencia investigativa del proyecto de tesis doctoral titulado Espacio, Tiempo, Sociedad en los libros escolares de Ciencias Sociales en Colombia, 1989-2009, del doctorando Armando Arrieta Barbosa, tutoriado por el doctor Eleusilio Nieves Reales. El jurado evaluador estuvo integrado por los doctores Luis Alarcón Meneses, Jorge Conde Calderón, José Daniel García Sánchez. Finalizada la sustentación y respondidos los comentarios y preguntas efectuadas por el jurado, se procedió a la evaluación correspondiente teniendo en cuenta los criterios de valoración del proyecto de tesis: coherencia, relevancia y pertinencia con base a la siguiente escala: excelente 4.5, 5, sobresaliente 4.0, 4.4, aceptable 3.5, 3.9, insuficiente menos de 3.5. La calificación otorgada por el jurado evaluador fue 4.7, que corresponde a excelente.